Vale, pues venga, arrancamos con la tutoría colectiva. Última tutoría de este tema 3, con lo cual llegamos prácticamente a la mitad del curso. Tema que está dedicado, como recordáis, al tema de servidor de aplicaciones, un servidor también donde podemos desplegar aplicaciones web que van a ser accedidas a través de un cliente, normalmente un navegador, pero en este caso unas aplicaciones un poquito especiales o aplicaciones distintas a las que veíamos con Apache, porque van a estar desarrolladas en Java, ¿vale? Java como lenguaje en el que también vamos a poder hacer o desarrollar este tipo de sistemas. Entonces, vimos ya un servidor de aplicaciones de este tipo que se llama Tomcat y lo hemos trabajado un poquito desde el aspecto incluso interno, ver lenguaje, los ficheritos de configuración, ver un poco la arquitectura. Y decíamos que este era un servidor de aplicaciones en realidad un poco limitado o reducido. No iba a cumplir con todas las especificaciones de Java EE o Jakarta EE, como se denomina ahora, sino que iba a cumplir con un subconjunto de especificaciones. Por lo tanto, no podíamos denominarlo un servidor de aplicaciones certificado en Jakarta EE, en la versión, ¿no?, que existe ahora, en la 11. Pero bueno, nos daba juego, podíamos desplegar aplicaciones, bueno, no con toda la complejidad del mundo, pero sí suficiente como para hacer aplicaciones que reciben peticiones vía HTTP, eso es procesado por lo que llamamos un servlet, eh, manejaba objetos que se iban creando según se necesitaba para, de alguna manera, desarrollar la lógica de negocio, ¿no? La lógica un poquito de la aplicación, y luego podíamos mostrar con otro tipo de elemento que son archivos o componentes JSP, Java Server Pages, es lo que significa JSP. Podíamos mostrar información o generar esas páginas dinámicas de vuelta al cliente. En este caso sí que ya vamos a trabajar con un servidor completo, un servidor de aplicaciones certificado, con un montón de APIs. Las vimos cuando presentamos este tipo de plataformas o la plataforma Yakarta. Vimos todos los APIs. Como os digo, es un entorno de programación bastante extenso y que el programador puede dedicarle años a trabajarlo, a dominarlo. Útil porque se usa y hay, sobre todo, empresas grandes, como digo, telecomunicaciones, seguros, banca, todo este tipo de empresas desarrollan y trabajan con este entorno de programación, con lo cual es útil, ¿no? Trabajo, y se demanda este tipo de profesionales, pero bueno, es una línea en cuanto a dedicación, pues bastante costosa, ¿no? Aquí en este curso de despliegue, obviamente, no entramos a describir cómo se programan aplicaciones en estas plataformas. Entramos simplemente en la línea de cómo, una vez que está programada la aplicación, cómo la podemos llevar a un servidor y hacerla accesible en Internet. Entonces, Wildfly es uno de estos servidores. Si vais a la página de Yakarta, la veréis listada como uno de los servidores certificados. En realidad viene de otro servidor de aplicaciones con otro nombre que se llamaba JBoss, JBoss. Y en un momento dado, esto es todo del ámbito o es propiedad de Red Hat. Entonces esta empresa le cambia el nombre. Si es verdad que tiene varias distribuciones de este servidor. Esta de Wildfly es la versión community, la versión gratuita entre comillas, ¿no? Software libre. Luego hay una versión de pago con contratos de mantenimiento, y ahí, si quieres esa versión, obviamente las empresas que lo usan para, para sacarle o para colocar sus elementos de negocio, pues requieren que, si hay algún problema, pues rápidamente que se resuelva. Entonces, están dispuestos a pagar una cuota de mantenimiento, ¿no? Entonces, todo eso existe, pero Wildfly en principio no tiene
no tiene ese coste. Vale, entonces, básicamente aquí os va contando un poquito ese tipo de información o datos que yo os doy. Aquí están las tres distribuciones, ¿vale? Wildfly es, digamos, la versión de community, esta es la versión de pago, ¿eh? Y luego hay una, pues, un poquito, que es un subconjunto, ¿eh? Un poco como Tomcat, no es la versión completa, pero que también, dependiendo de la aplicación que vayas a desplegar, también puede ser interesante. Vale, lo que vamos a hacer hoy principalmente es instalarlo, ¿vale? Instalar Wildfly siguiendo el procedimiento que viene en el manual, ¿vale? Yo os lo voy a hacer aquí en el Ubuntu Server y os voy a explicar un poquito en qué consiste el procedimiento para que a lo mejor alguno de los comandos, si no suena, pues bueno, describirlos un poquito más en profundidad. Vale, la instalación lo primero que solicita es que instaléis el JDK, es decir, el entorno de Java, porque está programado en Java, para efectivamente tener la base del Java Development Kit, ¿eh? Y que podamos un poco utilizarlo de base para la instalación de Wildfly. Yo ya lo tengo instalado, y yo creo que vosotros también, porque lo instalamos en algún momento durante el curso. Entonces, para saber si lo tenéis instalado o no, pues comprobar si os da la versión del programa Java, ¿vale? Entonces, Java -- versión, y aquí os va a decir si tenéis el JDK instalado, en este caso, cuando instaláis Ubuntu, cuando instaláis el default JDK, pues yo creo que os va a instalar el 11.0, a lo mejor os instala alguno un poquito más posterior, porque este os instalaría el último que estuviera disponible en los paquetes, ¿vale? Acordaros que el sudo apt update lo que hace es actualizar el listado de paquetes que están disponibles. No os baja los paquetes, sino que es un listado con las versiones de los paquetes que están disponibles para poder instalar vía el gestor de paquetes apt. ¿Vale? Entonces, cuando instaléis el default JDK, posiblemente os coja el último que tiene ahí disponible. Vale, si lo tenéis ya instalado, pues vamos a arrancar. Vamos a empezar creando un grupo y un usuario llamado Wildfly, que va a ser el usuario que se va a utilizar para arrancar Wildfly, para todos los procesos que tienen que ver con Wildfly que tengan ese propietario. Entonces, vamos a añadir primero el grupo add. La R significa que no va a ser un grupo de un usuario estándar, sino que va a ser de un grupo de un usuario de sistema, ¿vale? La diferencia es que, por ejemplo, no va a tener un login, nadie va a hacer un login con el usuario Wildfly. Sirve para que en un momento dado, cuando arranquen los procesos, se utilice ese propietario y tengamos los permisos más o menos bien definidos. Vale, pues aquí tenemos el grupo creado, ¿vale? Estos grupos los veis en este ficherito, ¿vale? En etc group, aquí tenéis todos los grupos que se han ido definiendo, ¿vale? Tenemos aquí el nuevo que hemos creado ahora, Wildfly. Vale, pues de la misma manera que creamos el grupo, vamos a crear el usuario, ¿vale? Vamos a ver con el user add, también de sistema. Le decimos que va a pertenecer al grupo Wildfly, ¿vale? Pensad que los grupos básicamente lo que hacen es agrupar un conjunto de usuarios, de tal manera que a lo mejor si le das permisos a un grupo, pues por herencia también, los usuarios que pertenecen a ese grupo también reciben esos permisos, ¿vale? Es un poco la idea de los grupos. Vale, pues este usuario que se llama igual que el grupo, pero tienes que distinguir entre lo que es un grupo y un usuario. También se va a llamar Wildfly, le ponemos un directorio donde va a recibir de alguna manera sus ficheros en opt Wildfly y decimos que no va a poder hacer ningún login, o cuando se loguee en realidad no vamos a darle ningún shell para que ya le aparezca la consola de comandos y pueda hacer operaciones, ¿vale? Pues no login en principio lo que indica es que no va a tener opción de empezar o de abrir un terminal con ese usuario. Vale, le llamamos Wildfly. Vale, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos el usuario. Vamos a descargar
la versión de Wildfly, la vamos a descargar de la web con wget, ¿vale? Y para que no tengamos que repetir continuamente la versión, vamos a guardarla en una variable y vamos a instalar la 27.0.0.final, ¿vale? Yo creo que hay alguna posterior, pero bueno, no hay grandes cambios, con esta nos vale. Vale, 27.00 final, ahí la tenemos definida. Y ahora vamos a intentar, a ver si consigo que esto convendría. No sé si me deja copiar. Vale, lo tengo. Vale, entonces, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy ejecutando este wget. Un wget es como si lo estuvierais haciendo desde un navegador. Estáis enviando una petición HTTP, ¿vale? Y esa petición va a ir hacia un archivo que está en este servidor, en este caso en GitHub, ¿vale? Y lo que va a hacer es traérnoslo a la máquina local. Lo que sí, sí, perfecto. No me lo ha copiado todo. Vamos a intentar copiarlo todo. ¿Vale? Vamos a anular este. Vamos a ver si consigo copiarlo todo. Y me lo va a copiar al directorio tmp. No, no me lo termina de copiar. Lo voy a abrir con otro. Lo voy a abrir con otro para poder hacer estas copias, porque si no, posiblemente me lleve tiempo teclear todo eso. Vale, lo voy a abrir aquí. Lo voy a bajar para que no lo tengáis ahí delante. Vamos a... Vale, y de aquí sí que ya copio esto. Vale, vale. Entonces, ¿qué? Vale, ahora sí. Vale, entonces os decía, lo que estoy haciendo es básicamente trayéndome ese ficherito que reside en internet en esta ubicación, en esta HTTP. Y lo estoy copiando en TMP. Vale, pues aquí está descargando toda esa información. Recordad que lo estoy descargando en TMP. Vale, me sitúo entonces en TMP. Vale, lo tengo aquí grabado. Wildfly27 finaltar.ganzip. Vale, y lo que voy a hacer es, voy a descomprimir, es un ficherito comprimido, voy a descomprimirlo con un tar, bueno, voy a hacer, también copiarlo. Y lo voy a copiar en /opt. Vale, con un sudo para que me deje copiarlo en opt. Básicamente estoy extrayendo de manera verbosa, es decir, me va a enseñar cada uno de los ficheritos que hay dentro del ganzip, lo que hay en este ficherito, que es justo lo que tengo aquí, lo que he descargado, y lo voy a depositar en el directorio opt. Vale, haciendo esto, pues me lo descomprime y el destino de los ficheritos que está descomprimiendo es /opt. Vale, pues si voy a /opt, efectivamente ya tengo mi Wildfly 2700 file. Vale, un nombre que, bueno, quizás sería más interesante que se llamara así la carpeta Wildfly, para no tener este sufijo, ¿no? Continuamente aquí con la versión. Entonces vamos a intentar hacer una serie de links simbólicos para que solamente me quede el nombre de Wildfly. Pero antes de eso, voy a... Sí, justo, mira, vamos a hacerlo ahora. Sudo, con esto hago un link simbólico, es decir, hago como una copia, pero en realidad no es una copia porque hay un enlace que me lleva al fichero original. Parece que es un nuevo fichero, pero en realidad no lo es simplemente un alias que pongo con otro nombre, pero que está apuntando al fichero original.
Y en este caso, pues lo voy a llamar este nombre que tengo aquí. Vale. Como veis, este es el nombre que tengo aquí. Y ahora, como lo voy a llamar, en el enlace es simplemente llamándole Wildfly, ¿vale? Quitándole la versión. ¿Vale? Si hago ls, veis, ahora ya tengo mi Wildfly aquí, pero con un ls-al veis que tengo el enlace, este A me da toda la información sobre los contenidos del directorio, y aquí veis que Wildfly en realidad es un enlace. Con esta flechita me está apuntando a cuál es el fichero real. Este no existe, simplemente un nombre como un alias que le estoy dando al fichero real al que apunta el enlace, que es este de aquí con la... Pero si entro en Wildfly es como si entrara en el otro, ¿vale? Encuentro todo el contenido como si hubiera entrado en el directorio con la versión. Vale, con lo cual voy a cambiarle, si veis el dueño y los permisos, tienen este tipo de staff, ¿no? Tienen este tipo de dueño, se le ha dado. Yo no prefiero que toda la distribución de Wildfly tenga como propietario Wildfly como grupo Wildfly, ¿vale? Porque va a ser el propietario, va a ser el usuario que va a arrancar todos los archivos, los binarios, y tiene que tener los permisos adecuados. Con lo cual le vamos a cambiar esta información de propietario y de grupo, se la vamos a cambiar a todos los ficheros que cuelgan del directorio Wildfly. Vale, eso lo hacemos con el comando sudo change owner, chon, recursivo, vale. Aquí digo Wildfly. A partir de Wildfly le vas a cambiar el usuario del grupo a todos los archivos, a partir del directorio que te doy aquí, ¿vale? Con esto, en principio, si en Wildfly y miro ahora cuál es el propietario grupo, veo que efectivamente ya ha hecho el cambio, ya tiene los datos de propiedad y de grupo adecuados. Vale, pues vamos a continuar. Tenemos que hacer ciertos cambios de configuración, unos poquitos cambios de configuración. Entonces vamos a copiar algún ficherito de configuración un poquito aparte, lo vamos a modificar y luego lo vamos a usar para poder arrancarlo ya con los datos que queremos. Vale, entonces vamos a crear un directorio en etc para hacer ahí los cambios. Vale, y vamos a copiar el ficherito de configuración que viene con la distribución de Wildfly, vamos a copiarlo ahí para poder editarlo y hacer algunos cambios, ¿vale? Entonces, vamos a copiar el fichero que está en opt, Wildfly, contribute, vale, scripts, system. Son ficheritos principalmente que me permiten configurar el arranque automático, configurar Wildfly como un servidor, que este sistema de inicio de demonios, que es systemd, tenga la configuración adecuada para poder arrancarlo si es que la máquina rearranca, o poder arrancar y parar el servidor con el comando que utilizamos normalmente, que es systemctl. ¿Vale? Esa es un poquito la idea. Entonces, esto lo vamos a copiar a la carpeta que acabamos de crear, que es etc Wildfly. ¿Vale? Pues ya lo tenemos ahí. Con lo cual, vamos a copiar también el launch, ¿vale? Que también lo necesitamos para que lo pueda utilizar el systemd para hacer el lanzamiento del servidor. Hacemos sudo copy, nuevo apt, Wildfly, docs, vale, esto está en scripts, y launch, shell, y lo vamos a copiar también. En este caso, lo damos a apt,
wildfly bin. ¿Vale? ¿Vale? En la carpeta bin de la distribución de Wildfly. Vale, hay que cambiar los permisos, darle permiso de ejecución a este ficherito de launch para que cuando lo quiera lanzar systemd tenga ese permiso y pueda ejecutarlo. Le damos el permiso de ejecución. Fijaros, chmod, igual que chown era change owner, chmod es change mode y que permite de alguna manera añadir o quitar permisos a la configuración de los ficheros. Si veis esto que tenemos aquí, estas X, R, W, X, estos son los permisos que tienen los ficheros de la carpeta. ¿sí? Entonces, los primeros 3 corresponden al owner, los segundos o los 3 siguientes al grupo y los 3 siguientes a cualquier persona, ¿no? cualquier usuario que quiera hacer uso de ellos. Entonces, esto te dice si el usuario, si el propietario puede leer, escribir o ejecutar, si un usuario del grupo puede leer, escribir o ejecutar y si cualquier persona, cualquier usuario definido también puede hacer esas 3 operaciones. Entonces, nosotros lo que queremos es añadirle la X al ficherito que acabamos de copiar, que es el launch.sh, que es este que tenemos aquí. Ponemos el asterisco, que es un wildcard. Esto cualquier ficherito que termine en .sh, pues le va a hacer el cambio del permiso para que pueda ser ejecutado. Vale, entonces sudo chmod, le añadimos este permiso más X, es decir, va a añadir la X. ¿Y a qué ficheros? Pues a los que están almacenados en opt wildfly bin y que terminan en sh, ¿vale? Que tengan cualquier nombre, por eso pongo un asterisco, es un comodín, pero sí que tienen que terminar en .sh. Vale, pues ya lo tengo. Vale, si vamos a opt wildfly bin, ¿vale? Si aquí miro, tengo un montón de shell scripts, y todos tendrán la X, ¿vale? Si veis todos los que terminan en .sh, todos tienen la X para que pueda ser ejecutado. Vale, seguimos. Vale, ahora copiamos un ficherito que nos viene en la distribución de Wildfly, lo copiamos ya para que systemd pueda utilizarlo como script de arranque, ¿vale? De ahí posiblemente lo que hará es llamar al launch.sh. Vale, pues entonces copiamos esto ya viene preparado para que lo hagas de esta manera, ¿vale? Para que tú puedas copiar estos scripts en la ubicación adecuada para que se puedan ya arrancar de manera automática. Scripts, systemd, wildfly.service, es un servicio, sí, lo vamos a copiar en la carpeta de sistema, que es la que maneja systemd, es esta, de tal manera que ya lo pueda arrancar. Vale, vamos a hacer un pequeño cambio en el ficherito de configuración. Os decía, nano etc wildfly.conf. Vale, entonces aquí tenemos que básicamente establecer esto. En principio está bien, vamos a utilizar el servidor standalone, que es el que viene configurado por defecto, pero tenemos que poner la dirección IP de la máquina del servidor donde va a ejecutar, ¿vale? En este caso, la 192.168.56.56. Vale, pues ya tenemos esa. Además, tenemos que crear una carpeta, un directorio que utiliza Wildfly para guardar el proceso con el que se está ejecutando, ¿vale? Y le vamos a dar los permisos adecuados para que pueda escribir en esa carpeta. Estos son requisitos que tiene este proceso para poder ejecutar y para que no casque o pegue errores luego a la hora de ejecutar. Vale,
Vale, pues con esto en principio ya podríamos arrancar Wildfly utilizando los comandos de systemd. Vale, vamos a ver un poquito cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reiniciar el mecanismo de systemd para que coja esa nueva configuración. Acordaros que copiamos un ficherito dentro de etc systemd system. Bueno, para que todo eso se refresque y que systemd ya lo tenga en cuenta, lo primero que vamos a hacer es reiniciar el sistema, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos con un systemctl daemon reload, ¿vale? Con esto recarga la configuración de todos los demonios, de todos los servidores, servicios que van a estar bajo su control, ¿vale? Y ahora ya sí que vamos. Para arrancarlo, importante, fijaros que tengáis Tomcat parado, ¿vale? Porque Tomcat también está dentro de este sistema de arranque automático y posiblemente cuando arranquéis la máquina os va a arrancar. Entonces es importante que comprobéis que Tomcat está parado. ¿Por qué? Porque Tomcat también va a coger el mismo puerto, el 8080, que es el puerto estándar por defecto que intentan utilizar los servidores de aplicaciones, con lo cual si Tomcat está arrancado, ese puerto ya va a estar ocupado, ¿vale? Y posiblemente cuando arranque Wildfly, oye, no puede arrancar porque el puerto está ocupado. Con lo cual, echar un vistazo cómo está Tomcat. Yo lo he parado, si veis que está activo, veis como aquí está inactivo, si está activo, que posiblemente es como esté, ya sabéis que lo podéis parar con stop, ¿vale? Stop. Vale, ejecutáis esto y en principio pararía Tomcat y ese puerto se quedaría libre. Vale, comprobar de todas maneras, podéis hacerlo con un netstat. Vale, aquí veis que no esté ocupado el 8080, ¿vale? Los puertos que están ocupados, como veis está Apache arrancado, en HTTP, HTTPS, ¿vale? Comprobar que no está arrancado. El 8080, 8080, ese debería de no figurar aquí en los puertos. Vale, pues venga, vamos a intentar arrancar sudo systemctl start Wildfly, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo se encuentra, vamos a ver el status, systemctl status, vale, lo tenemos aquí, vale, ya arrancado. Perfecto. Vale, pues ya está instalado. Podría empezar a usarlo. Lo suyo es que, en principio, vamos a crear algún usuario de administración, como hacíamos con Tomcat, para poder acceder a la consola de administración. Podríamos ya entrar a ver, digamos, la página principal del servidor, igual que hacíamos con Tomcat, que podíamos entrar y nos mostraba una paginita asociada al servidor de aplicaciones. Aquí podríamos también entrar a www.distancia.net en el puerto 8080 y aquí aparece, como veis, Wildfly. No podemos entrar en la consola de administración porque no tenemos usuario todavía hay password. Entonces eso lo vamos a crear de esta manera, ¿vale? Vamos a añadir un usuario de esta manera. Sudo, vamos a utilizar un script que viene con Wildfly, que se llama add user, ¿vale? Ejecutamos este script. ¿Vale? Es un script en el que vamos a tener que interaccionar de alguna manera, nos va a pedir cierta información. En principio vamos a crear un management user, con lo cual la opción A es la correcta. Vamos a darle un username, pues vamos a llamarlo admin wildfly. Vale, tal cual. Password, pues vamos a llamarlo igual, sabéis que no es lo correcto porque no sería lo más seguro. De hecho, se va a quejar, va a decir, se va a dar cuenta de que estoy utilizando un password igual que el username, te dice que debería ser diferente. Bueno, nosotros vamos a insistir más que nada para que no tengamos que recordar demasiadas cosas a la hora de volver otra vez a ponerlo en marcha. Vale, ¿estás seguro de que quieres utilizar este password? Sí. Yes. Vale, volvemos a meter el password, admin, wildfly. Listo. No queremos que pertenezca a ningún grupo. Hay toda una estructura de autenticación bastante compleja en Wildfly. Puedes definir grupos, puedes definir roles.
¿vale? Nosotros vamos a dejarlo de una manera muy simple, solamente definimos un usuario y no vamos a meterlo en ningún grupo ni a definir roles. Con lo cual, lo dejamos tal como está. Vale, es correcto, sí. Y te dice si vas a utilizar Wildfly para conectar, hacer conexiones entre servidores. Nosotros no lo vamos a configurar de esa manera, así que decimos no. Vale, con esto ya hemos añadido este servidor. Ya hemos seguido un poquito, lo que nos cuenta aquí un poquito del proceso de añadir el usuario. Vamos a rearrancar Wildfly para que coja este usuario y vamos a intentar ya entrar en la consola de administración. Vale, entonces hacemos un systemctl. Vamos a pararlo. Sudo systemctl. Vamos a pararlo. Y vamos a volver a arrancarlo. Vale, stop. Vale, count, start. Perdón. Ahí, se me toca la S. Vale. Vamos a ver si podemos entrar ahora a la consola de administración. Vamos a refrescar esta página. Entramos en la administración. Vale, tarda un ratito en arrancar. Vamos a entrar en la página principal. Vale, administración. Vale, sí, se queja porque, como pasaba con Tomcat, tengo que hacer alguna configuración para que me deje entrar remotamente desde un cliente o desde un navegador que no está corriendo directamente en la máquina del servidor. Vale, acordaos que Tomcat también teníamos que hacer ahí una pequeña configuración. Vale, esto lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Aquí viene un poco el procedimiento. Vamos a entrar en la configuración del servidor que se llama standalone, por daros un poquito, ¿no? Al principio lo vimos como el servidor que viene predefinido, que es el que arrancamos y con el que vamos a trabajar, pero para ello vamos a entrar en la configuración de ese servidor, ¿vale? En opt, Wildfly, vamos a ir, aprovechamos un poco para ver un poco la estructura también de directorios de Wildfly. Al principio tenemos los binarios, aquí tenemos el servidor, ¿sí? Tenemos módulos. Vamos a entrar en la configuración del servidor y aquí vamos a entrar en la carpeta configuración. ¿Vale? Y aquí el ficherito principal es el standalone.xml. Hay un montón de ficheritos que se van añadiendo o se pueden ir incorporando al fichero, digamos, raíz, pero el importante donde está la información a partir de la cual quizás se puedan integrar estos XML es standalone.xml. Así que vamos a editarlo nano standalone.xml. ¿Vale? Fichero bastante extenso, con bastante configuración. Nosotros vamos a buscar interfaces, ¿vale? Entonces, buscamos la palabra interfaces, ¿vale? La tenemos aquí. No es el que estoy buscando. Vale, este sí. Vale, y lo único que hay que hacer es aquí, fijaros que nos dice que podemos conectarnos solamente desde la IP local del 127.0.0.1 para hacer actividades o labores de gestión. Vamos a quitar esto y vamos a dejar que podamos conectarnos desde cualquier máquina con la 0.0.0. Vale, podríamos también poner la nuestra 192.168.56.1, pero vamos a dejarlo un poco más abierto. Vale, pues salvamos. Vale, volvemos otra vez a arrancar, por si acaso. Vamos. Lo arrancamos. Vale, vamos a intentarlo de nuevo.
Vamos a darle un ratito que arranque. Bien arrancado. Vamos a ver. Vale, ahora ya sí me pide los credenciales. Metemos el usuario admin wildfly. Vale, tenía el mismo password. Wildfly. Vale, iniciamos la sesión y ya entro en el panel de administración. ¿Sí? Este panel es un panel también bastante completo con información de las aplicaciones que tenemos desplegadas. Aquí en Deployments sería la manera de ver qué aplicaciones están desplegadas en el servidor. Incluso podríamos desplegar aplicaciones desde esta sección. Podemos ver aspectos del servidor en tiempo de ejecución. ¿Sí? Aquí nos viene pues distinto tipo de información, dónde está ejecutando, la URL, modo de ejecución, datos sobre los puertos. Podríais entrar directamente a esta consola de administración, en vez de pasando por el 8080 y dándole Administration Console, podéis entrar directamente con este puerto. ¿Vale? En el 9990, si entráis directamente en la www.distancia.net 2.9990, os lleva directamente a esta aplicación. Vale, y aquí distintos aspectos de todos esos mecanismos de la plataforma de Yakarta. Pues si tienes Enterprise Java Bean, si tienes estás incorporando una API REST, si tienes cosas de indexación de recursos, si tienes cosas de persistencia, bueno, distintos aspectos, seguridad, log files, ¿sí? Distintos aspectos que tienen que ver con áreas que puede utilizar tu aplicación que está desplegada. Vale, aquí en los despliegues, en principio no hay ninguna aplicación todavía. Vamos a desplegar una aplicación ahora al final de la tutorial para que veáis un poquito cómo se hace. Access Control aquí te permite trabajar con usuarios, grupos y roles, lo que os decía. En principio no está habilitado el hecho de que podamos utilizar estos elementos. Tendríamos que hacer una pequeña configuración en el standalone.xml, pero en ese momento podríamos crear usuarios que pertenecieran a grupos. Los grupos a su vez pueden asumir roles, dependiendo del tipo de operaciones que se les permite hacer. Entonces, bueno, te deja un poquito jugar con estos tipos de restricciones y de afinar un poco la estrategia de autorización. ¿Vale? ¿A quién autorizas a hacer qué? Vale, bueno, pues esto un poquito aquí en configuración también tienes posibilidad de configurar distintas áreas del servidor. No vamos a entrar en demasiado detalle. Vale, vamos a ver cómo hacemos los despliegues. Y los despliegues, en principio, vamos a ver tres maneras, tres procedimientos para poder desplegar aplicaciones en Wildfly. ¿Vale? Podemos desplegar, primero lo que vamos a hacer es copiar. Tenéis esta aplicación applicweb.war, os la he subido también al temario para que la podáis descargar y la podéis usar un poco como ejemplo. Vale, también os he subido la de adivina número, pero esta es muy sencillita. En principio, para hacer estos ejercicios de despliegue, la podéis utilizar sin ningún problema. O sea que la podéis descargar utilizando el enlace que os doy en el temario. También le he añadido a una entrada del foro, pues si queréis cogerla de ahí. Entonces, en principio, yo la tengo aquí, ¿vale? La tengo en applicweb.war. Acordaros, es un fichero WAR, es un fichero comprimido que tiene la estructura de una aplicación web definida para esta plataforma de Yakarta. Podemos ver lo que tiene. applicweb.war. Pues esto nos dice el contenido. Vale. Vale.
Parece que era con Java, no estoy muy seguro. Yo creo que esto se queja. ¿Por qué se queja? Porque no está. Applic. Vale. Como veis, esto es el contenido. Es un contenido muy sencillito. Acordaros que siempre hay una carpeta webinf, luego un metainf donde está el context. Aquí en el webinf metíamos el descriptor de despliegue. Trabajamos un poquito, lo explicamos el otro día. Y aquí tienes un index.html, que es básicamente lo único que tiene esta aplicación. Aquí no hay Java, no hay, con un index.html, tiene un poquito de JavaScript incluido en el HTML y con eso tira la aplicación. Pero aquí en clases estarían todos los .class, si hay librerías habría un lib, un webinf /lib, bueno, tendríamos todo el código no fuente, sino compilado, que es lo que se necesita para que pueda ejecutar, ¿vale? Fuente en principio se queda en el ámbito del desarrollo y lo que se lleva al sitio de despliegue ya son los códigos en esa compilación que hace Java en bytecode. Vale, pues lo más sencillo, vamos a ver qué tenemos en Applic Web, fijaros que tiene el propietario de Tomcat. Vamos a cambiárselo a Wildfly, ¿vale? Para que tenga el propietario adecuado. Entonces le vamos a cambiar un sudo, le vamos a cambiar el propietario, le vamos a decir que va a ser el propietario grupo Wildfly y se lo voy a cambiar a Applic Web. Vale, ahora sí, ahora ya tiene propietario y usuario correcto para poder desplegarlo. Y una manera, la más sencilla, es copiarlo, igual que hacíamos con Tomcat, copiarlo a un directorio y si lo copias ahí, el mismo Wildfly se va a dar cuenta de que se ha hecho una copia en ese directorio y lo va a desplegar. Vale, importante que utilicéis la opción "-p" para que preserve, P desde preserve, para que preserve estos datos de propiedad y de grupo. Vale, entonces copiamos applic web.war, nos lo llevamos. ¿Cuál es el directorio en este caso? Pues es un directorio que está dentro de standalone. ¿Vale? opt wildfly standalone. Y dentro de este directorio hay otro directorio que se llama deployments. ¿Vale? Pues lo copiamos ahí. Vale, una vez que está copiado ahí, en principio el despliegue es automático. ¿Cómo lo vemos? Pues venimos aquí a deployments y vemos que ya lo tenemos aquí desplegado. Vale, si entramos, pues vemos efectivamente, proviene de este ficherito y lo podríamos incluso ejecutar. Vale, esta es la aplicación. Simplemente un botón que lanza una alerta en JavaScript. Vale, vamos a replegarlo, vamos a quitarlo para desplegarlo de otra manera. Vale, you want to remove? Yes. Vamos a hacer otra manera de hacerlo. Y nosotros que usando la consola de administración. Vale, entramos aquí decimos que queremos añadir, queremos hacer una upload, ¿vale? Un deployment. Venimos aquí buscamos la aplicación. En este caso, yo la voy a sacar de una carpeta que es donde tengo vale, aquí el código, lo tengo aquí construido, vale, pues la selecciono, vale, le doy a next, vale, y en principio desde la consola de administración que estoy ejecutando de manera remota desde mi PC utilizando el navegador, puedo hacer este tipo de despliegues. Lo mismo que Tomcat. Acordaros que también podíamos hacer esto. Entonces veo que efectivamente vuelve a estar aquí la aplicación, vuelvo a poder ejecutarla, ¿vale? Sin problema. Vale, vamos a ver un último modo. Hacemos el undeploy. Voy a hacer eso. Hacemos el undeploy. Vale, lo elimino de aquí. Y hay un último modo para desplegarlo, que es utilizando una línea de comandos que me da Wildfly. Vale, y en este caso puedo acceder a esa línea de comandos ejecutando opt wildfly, vamos a ejecutarlo. Wildfly, opt wildfly bin. Vale, y aquí tengo
esta línea de comandos que lanzo con este shell script, que es cli.sh. ¿Vale? En principio me ha lanzado, como veis aquí tengo un prompt para poder iniciar la introducción de comandos. Me conecto al servidor con el comando connect. Vale, estoy conectado aquí a la consola y ahora puedo enviarle comandos a la aplicación de administración, igual que lo hago vía web, pues aquí lo puedo hacer vía comando, ¿no? Y el comando que le quiero enviar es deploy y el ficherito está en home Ubuntu, se llama applic web.word. Acordaros, aquí estoy en la máquina local donde está corriendo Wildfly, ¿vale? Aquí cuando lo hice desde internet, desde el navegador, estaba en mi PC. Vale, pues si hago este deploy, ¿vale? De que no se queja, vamos otra vez a la consola, vamos a refrescar y de nuevo vuelvo a tener aquí otra vez la aplicación desplegada, ¿vale? Puedo ejecutar otra vez. Vale, pues esto es un poco lo que os quería contar en la tutoría de hoy, sobre todo presentaros un poco la instalación de Wildfly, la tenéis que hacer para la tarea, que la tengáis bastante clarita y cómo podéis hacer este tipo de despliegue de aplicaciones. Para terminar la unidad nos quedaría cubrir esta parte de ANT, ¿vale? Y está cubierta en la videotutoría que tenéis del año pasado que tenéis disponible en el recurso de videotutorías de la unidad 3, ¿vale? Así que podéis ver ese trozo, ver un poquito el ejemplo que se pone con ANT, es una herramienta muy interesante para poder hacer automatización de tareas, pensar que cuando hacéis este tipo de acciones en las que tenéis que compilar, tenéis que construir ficheritos tipo WAR, tipo EAR, tenéis que hacer un despliegue en un servidor que posiblemente utilice o abra este tipo de conexión para enviar comandos. Todo esto para que sea automático, para que un desarrollador, según termina su programación, le dé un botón y todo eso se haga, sin que él lo tenga que ir haciendo paso a paso. Eso se llama software de automatización de tareas. Y Ant es un software ya un poquito antiguo, en realidad, pero bueno, todavía utilizado y hay muchos proyectos todavía que se basan en ese tipo de configuración. Te permite configurar un ficherito y en ese ficherito poner todas las órdenes que se tienen que ejecutar para que esas actividades se hagan de manera automática. Vale, entonces, echar un vistacillo al vídeo, echar un vistacillo a mi explicación del año pasado, vienen ejemplos, viene cómo lo puedes hacer en conexión con Tomcat y conviene un poco que lo ojéis. Si no, aquí en el temario también os viene un ejemplo, os viene cómo lo podéis hacer desplegando un WAR y cómo podéis hacer esos despliegues en Tomcat con unas facilidades que nos da Tomcat asociadas a esta herramienta de Ant. Vale, cualquier duda, de nuevo, la enviáis al foro. Vale, y con esto un poquito terminamos por hoy. Como digo, terminamos ya la unidad 3, con lo cual damos por terminada casi la mitad del curso, así que, bueno, pues mucho ánimo. ¿Tenéis alguna preguntita? No, todo No, correcto. bien, Verónica, pues estupendo. Pues nos vemos entonces la semana que viene. Perfecto. Venga, pues mucho ánimo, Verónica, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.